8:48 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Pedro Viveros, un reconocido analista político colombiano, columnista de diario El Espectador. Lo invitamos a un análisis sobre lo que vive Colombia hoy con este escándalo que envuelve al presidente Gustavo Petro, más allá de las disquisiciones, la posición de su hijo, que dice que no conocía a su padre, lo último. Sin embargo, esto mancha la campaña presidencial que llevó a la Casa de Nariño al presidente Gustavo Petro. ¿Cómo están mirando internamente, doctor Viveros? Muy buen día. Miguel, muy buen día. Muchas gracias a usted y a su programa por invitarme. Pues mire, lo que está ocurriendo es, digamos, una especie de diferentes escenas de una misma obra de teatro. La primera fue el inicio del gobierno del presidente Petro, que tenía una coalición muy fuerte, y en esa primera etapa hubo unos resultados bastante importantes en materia de legislación y de lo que se conoce como la gobernabilidad en las democracias. Pasaron una reforma tributaria muy importante para el país y pasaron el Plan Nacional de Desarrollo, que es un poco para que su amable audiencia comprenda a este humilde colombiano en esa terminología, que es como la guía para poder gestionar el gobierno durante esos 4 años. Esos dos efectos se sucedieron en los primeros 6 meses donde hubo esa coalición. El presidente en una locución presidencial hace cerca de 6 meses rompió la coalición y se cerró exclusivamente al sector político al que él pertenece. Y a partir de ese momento, pues comenzaron a detenerse mucho los proyectos del presidente, no se tramitaron de manera eficiente en el Parlamento, hubo cambio de gabinete en varias oportunidades, hasta que aparecieron 2 escándalos bastante complejos. El primero de ellos fue de unos funcionarios del gobierno que denunciaron en unas alocuciones, en unas grabaciones, pues una cantidad de inconvenientes que involucran muchas personas. Y después fue lo que ocurrió con el hijo y con la exnuera del señor presidente de la República, que son, digamos, los recientes. Durante este segundo capítulo de esta obra presidencial, pues el presidente ha estado atendiendo más esos frentes políticos para lograr recuperar la confianza y ha tenido que bajarle mucho a su ánimo reformista, que entre otras cosas es necesario para el país. Yo no sé, Miguel, si me extendí, pero de esa manera es como yo estoy viendo lo que está ocurriendo en Colombia en el primer año, que entre otras cosas hoy en Colombia es un día nacional, porque es la independencia de nuestro país, y se cumple 1 año de la posesión del señor presidente de la República. Por eso, precisamente, este 7 de agosto, 1 año de administración del presidente Petro en estas condiciones. ¿No teme de su experiencia, doctor Pedro Viveros, que pudiera repetirse lo que sucediera con el presidente Ernesto Samper Pizano en el 94, cuando fue envuelto por los dineros calientes del narcotráfico y fue ese escándalo del caso 8000? ¿No cree que lo puede envolver al presidente Petro hoy en estas condiciones? Pues aquí en Colombia, Miguel, digamos en un afán histórico, se recurre mucho a ese ejemplo del expresidente Ernesto Samper, pero sin duda hay muchas diferencias. Primero, hay que decirlo, pues no había un testigo del entorno familiar del presidente Ernesto Samper. No había un testigo que dijera que él sí efectivamente usó recursos para apoyar la campaña de la elección del señor presidente. Y pues eso es una diferencia muy grande, porque en aquel momento hubo un exministro muy cercano que fue el gerente de la campaña del expresidente Samper, Fernando Botero. Quien dijo que Fernando Botero Sea, el hijo del afamado pintor Fernando Botero, quien dijo que el presidente sabía, pero que él como gerente no sabía. Entonces mire usted, Miguel, que aquí el hijo está diciendo que efectivamente él comportó unos recursos de la campaña para llevar al presidente a la presidencia.
Todo esto, por supuesto, necesita ser comprobado. Con algo adicional, Miguel, en Colombia, por lo que ocurrió con el caso Odebrecht, que sacudió a todo el continente hace unos años, hubo un cambio en la legislación. Anteriormente, el responsable tanto, digamos, política, menos política, pero penalmente, era el gerente de la campaña presidencial o campañas a cualquier instancia democrática de nuestro país. Hoy, por ese giro que se dio en ese momento, es responsable penal tanto el gerente como el candidato o la fórmula que fue elegida si se superan y se comprueba que se superaron unos topes en materia de financiación de las campañas. Entonces ahí también hay unos cambios bastante grandes en relación con el caso de Ernesto Samper. Y le voy a decir dos más. El presidente Ernesto Samper tenía mayorías parlamentarias en el Parlamento colombiano, y perdóneme la redundancia. Tenía una bancada muy fuerte en aquel momento del Partido Liberal, y eso le permitió pues gobernar y tramitar su proyecto y defenderse dentro del Parlamento. Y dos, Miguel, algo que yo creo que el presidente debería cuidar mucho, es que tenía Ernesto Samper un gabinete ministerial de mucho peso específico. Y yo siento que en esta oportunidad el gabinete del señor presidente Petro es un gabinete mucho más débil en relación con ese gabinete que tenía el señor presidente Ernesto Samper. Y eso pues también usted entenderá que cuando uno va a asumir una defensa política, pues tiene que tener, como en todo, una alineación muy fuerte para defenderse, y yo siento que el señor presidente Petro en este momento es muy débil en esa materia, Miguel. Es decir, doctor Pedro Viveros, con este relato preciso que nos ha hecho, la situación de Petro es muchísimo más complicado cuando precisamente su hijo, aun cuando diga que no conocía a mi padre, hay dineros calientes en esa campaña. O sea, no se va a poder borrar eso, lo que dijo Nicolás Petro Burgos, su hijo. Es mucho más grave lo de, como usted ha dicho, incluso sin mayoría en el Congreso colombiano. Claro, ahora le repito que estamos en un Estado de Derecho y frente a esas acusaciones el presidente nombró un abogado quien debe entrar a las controversias procedentes de un litigio de esa dimensión, y pues estaremos pendientes de que esas denuncias del hijo del presidente sean probadas. Lo que ocurrió la semana anterior es que al hijo del señor presidente, el juez que está llevando el caso, por el ánimo de colaboración que mostró el hijo del presidente con la justicia, le permite estar en su residencia en Barranquilla, sin salir de esa ciudad, de ese perímetro de la ciudad, pero hacerlo, digamos, en libertad y no en una prisión. Entonces, imagínese, ahí uno se da cuenta que debe haber, pues, muchos elementos probatorios para que un juez le permita tanto a él como a la exnuera del presidente atender estas diligencias por fuera de la cárcel. Pero le repito que tiene que haber, pues, una controversia y unas pruebas de un proceso que, en mi opinión, no va a ser corto, va a ser largo, porque ahí comienzan, pues, a citar una serie de personas, y durante ese tiempo, es a lo que me refiero, el presidente no tiene mayorías en el Parlamento y adolece de tener un gabinete de alto perfil. Entonces, va a tener, digamos, una especie de lucha por recuperar la confianza en materia de legitimidad frente a la opinión y frente a las autoridades, y por el otro lado va a tener una debilidad para sacar una agenda reformista de alto calado que, entre otras cosas, el país necesita, Miguel. Doctor Viveros, ¿hasta dónde pudiera ir el Congreso colombiano con su investigación al margen de lo que sucede en la justicia colombiana? El Congreso de la República tiene una instancia que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, quien hace una investigación frente a las denuncias que se presenten. Si la mayoría, esa comisión nombra un grupo de parlamentarios quienes hacen el estudio y le presentan a la Cámara de Representantes pues esa investigación, y si la plenaria de la Cámara de Representantes decide que ese juicio continúe, debe pasar al Senado de la República. El Senado de la República lo estudia, y si el Senado considera que esos hechos son de suma gravedad y se comprueba que hay
digamos, argumentos para retirar al señor presidente del cargo, sube a la Corte Suprema de Justicia, quien define, pues, retirar al presidente. En el caso de Ernesto Samper, no pasó de la comisión de acusaciones. Le repito, hubo un informe, presentaron la votación y de manera mayoritaria en aquel momento la Cámara de Representantes absolvió al presidente Ernesto Samper. Todo este tiempo ha circulado la versión de que la plata a esa campaña ingresó, pero la institucionalidad nuestra, pues, le permitió a Ernesto Samper terminar el mandato. Todo ese recorrido tendría que pasar el caso del señor presidente Gustavo Petro para ser retirado del cargo él y su fórmula vicepresidencial, pues porque los argumentos que están aduciendo es que los dineros fueron manchados en su totalidad, de comprobarse. Entonces ese es un proceso muy largo, Miguel, que todavía pues no está ni siquiera, está hasta ahora comenzando, porque se requiere pues la demostración argumentativa por parte del hijo del presidente de que eso ocurrió. Y también hay otro caso paralelo de dos funcionarios que antes del hijo hicieron también, pues hacen parte de un caso muy complejo, relacionado también con muchos hechos de la campaña y del gobierno del señor presidente Gustavo Petro, que también tiene la justicia colombiana y las autoridades que resolverlo. En todo caso, doctor Viveros, son dos escenarios diferentes. El caso de Samper tuvo mayoría en la parte legislativa, acá no. Ni en el Congreso ni en el Senado tendrían mayoría como para bloquear esta investigación y que no avance. Exacto, entonces yo creo que el presidente tiene que mirar muy bien cómo se mueve y cómo logra argumentativamente persuadir a los diferentes partidos para que, pues, le repito, recuperen la confianza en el presidente Petro, que se rompió por estos hechos y por una decisión que tomó el presidente en algo que para mí, como un simple observador y ciudadano colombiano, pues fue inédito. El presidente convocó a un pronunciamiento nacional y en ese pronunciamiento decidió romper la coalición de gobierno que lo venía acompañando. Algo inédito porque pues eso normalmente no sucede así, pero el presidente decidió hacerlo de esa manera y eso por supuesto provocó pues unos movimientos en los partidos que hasta ese momento lo habían acompañado. Esas fisuras son las que yo le digo, Miguel, el presidente Petro debería comenzar a ver cómo recompone esos inconvenientes. Tiene 3 años de mandato. Esa investigación no es una investigación que va a salir de un día para otro. Entonces, pues si él quiere argumentar su defensa, tiene que comenzar más bien por modular un poco un discurso que hasta el momento ha sido bastante radical y en mi opinión altisonante, y tratar de modularlo y volverse un poco más aterrizado en los logros, porque el presidente en este momento, pues, contrario a lo que ocurría hace un año, donde el país estaba a la expectativa y el presidente gozaba de una alta popularidad para tratar de darle manejo político a su gobierno, pues un año después la realidad es que el presidente se encuentra en una encrucijada muy grande en materia política, Miguel. ¿Y ha bajado la popularidad del presidente Petro? Le pregunto a Pedro, con una circunstancia de probarse en el tiempo que hubo dineros calientes para la campaña del doctor Gustavo Petro, eso no le exime, aun cuando diga, y yo no he conocido, no sé nada, no le exime de responsabilidades en esta campaña. Le repito que todas esas denuncias hay que comprobarlas y permítame, Miguel, que yo sea tan prudente en eso, pues porque como un demócrata tengo que creer sustancialmente en las instituciones y no lanzar argumentos al vuelo. De comprobarse eso, estaríamos en un problema bastante complejo. Pero también hay otro dilema frente al señor presidente y son los montos que la ley le permite a una campaña presidencial para ser financiada. Si esos montos se superan y se comprueba que se superan y que se superan al margen de la ley, independiente de que sean legales o no, o ilegales o no, o calientes o no, pero si se superan, también la legislación tiene pues unas medidas bastante complejas que se hicieron por lo que ocurrió
con el terremoto que provocó en la región esa compañía brasilera de nombre Odebrecht, Miguel. Sí, efectivamente, y que ha salpicado en la región a muchos presidentes, incluso sentenciados en el Ecuador. ¿Y la política internacional, cree usted que va a bajar el tono el presidente Petro, más aún cuando se ha vinculado con una dictadura, porque hay que decir una dictadura la que vive Venezuela de Nicolás Maduro? Pues hombre, yo creo que el presidente Petro durante este año perdió una oportunidad muy significativa e importante. Yo a veces creo que el presidente Petro tiene como un pensamiento bastante particular de él mismo. Yo creo que el presidente Petro ahí tiene que aterrizar mucho porque hace un año, en su discurso, más o menos dejó entrever que él iba a ser el gran líder latinoamericano para lograr defender la Amazonía, el cambio climático, la lucha contra la corrupción, también tratar de hacer un contrapeso a los imperios, como él llama. Y resulta que un año después yo creo que esa levadura ideológica del presidente debe ser bastante aterrizada en la presentación que haga hoy el presidente en el evento que tiene programado para hablarle al país después de un año. Porque la realidad es otra, es muy distinta. El presidente cayó en la popularidad enormemente en Colombia. Yo creería que está alrededor del 25 o 28%. Cuando comenzó estaba en el 75%. Le repito que no tiene mayorías en el Parlamento, tiene dos crisis complejas en materia de denuncias y de escándalos. El gabinete no es un gabinete bueno, esa es la verdad. Entonces creo que el presidente debería aterrizar un poco más su ego. Le repito la palabra, bajarle a la levadura ideológica y tratar de generar unos consensos, entendiendo que lo que propuso hace un año, pues no se está cumpliendo. Todas esas relaciones que él pretendía hacer en el marco internacional, paulatinamente han venido decayendo, porque la comunidad internacional hoy es más fácil entender qué ocurre al interior del país y comprobar que una cosa es la poesía que el presidente Petro le entregó a los colombianos y al mundo hace un año, y es muy diferente la prosa con la que tiene que gobernar el presidente durante un año. Y esa prosa ha sido bastante compleja y dura para el mandatario de los colombianos, Miguel. Bien, un gusto dialogar de nuevo con Pedro Viveros, analista político colombiano, columnista de Diario El Espectador. Muchas gracias, Pedro, y seguiremos hablando de esto que esté en desarrollo en el vecino país de Colombia. Gracias, Pedro. Miguel, muchas gracias a ustedes, mucha suerte también en sus elecciones que se aproximan para que la democracia ecuatoriana salga revitalizada. Un abrazo especial. Eso confiamos los ecuatorianos, ojalá no sea para el desbaratamiento del Ecuador. Gracias a Pedro Viveros, analista político colombiano. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias, les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Seguros Equinoxial durante 50 años hemos admirado cómo la gente se reta día a día para alcanzar sus sueños y metas.